Hola, buenas tardes jóvenes. Vamos a ver ahora lo que es la parte de una empresa a la cual ustedes le estén haciendo un plan estratégico, pero que se encuentra en una situación ya no de sobrevivencia ni una situación de búsqueda de utilidades, sino que más bien en una situación de crecimiento o de expansión. Dice por ahí un señor llamado Robin Marris que la voluntad de crecimiento de una organización lleva en sí, en cierta forma, su capacidad de crecimiento. Es decir, que siempre y cuando la gerencia, la dirección, quiera o tenga la voluntad de crecimiento, en sí eso va a llevar al crecimiento de la empresa o de la entidad. Vamos a ver entonces en qué consiste en términos estratégicos el crecimiento de una empresa o la expansión de una empresa. Además, darnos la respuesta a la pregunta por qué es importante el crecimiento de la empresa y cómo se mide el crecimiento de la empresa o el negocio. Podemos decir que psicológicamente los empresarios principalmente consideran positivo el crecimiento de una empresa. En efecto, cuando en las empresas se tiene un gerente que es considerado que promueve el crecimiento del negocio, promueve el crecimiento de la empresa, este tiende a ser bien evaluado. Por lo tanto, el crecimiento de la empresa valoriza a lo que es el gerente en diferentes aspectos. Por ejemplo, aumenta lo que es su estatus social, aumenta su paga y además su prestigio como un excelente gerente de negocios. El crecimiento de la empresa también genera empleos. Hay que recordar de que uno de los aspectos principales de las empresas, especialmente en el sector privado, es la generación de empleos, lo cual promueve rápidamente a los que llegan primero hacia la cima de la pirámide jerárquica. Y el crecimiento aumenta también lo que es el estatus organizacional. Es decir, permite un crecimiento grande de la empresa en cuanto a personas que puedan estar dirigiéndola. Por otra parte, también podemos decir que el crecimiento permite a la empresa adquirir un poder en el mercado. Toda aquella empresa que es considerada como con un crecimiento permanente va generando una marca, un market power que le permite establecer en el mercado, especialmente si cotizan en bolsa, una ventaja con respecto a otro tipo de negocios que crecen muy poco o no crecen e incluso van en decadencia. Además de esto, también este crecimiento le permite tener algún tipo de poder para negociar con, ya sea con los clientes, con los proveedores, con los empleados o con incluso el mismo gobierno. Nos hemos dado cuenta de algunas empresas en las crisis anteriores como por ser tan grandes los gobiernos tuvieron que invertir recursos en dichas empresas a fin de que éstas no quebraran. Por otra parte, también el crecimiento de la empresa genera o permite disminuir el riesgo, ya que al ir creciendo las empresas, estas comienzan a diversificarse y a invertir en otros sectores. Eh, en resumen, podemos decir que el crecimiento es un índice de desempeño económico dinámico para las empresas y mide su capacidad de ampliar su gama de oportunidades comerciales y técnicas en lo que sería el mercado.
Ahora, dentro de lo que es el establecimiento de este crecimiento o de esta expansión, se puede decir o se puede medir la expansión de dos formas. Una es a partir de un crecimiento o expansión absoluta o a partir de un crecimiento o expansión relativa. Veremos cada uno de esos términos a continuación. En la perspectiva del estudio de estrategia empresarial, es importante siempre distinguir dos tipos de tasas de crecimiento. La tasa de crecimiento absoluta y la tasa de crecimiento relativo. El crecimiento de las ventas, por ejemplo, de una empresa, o el crecimiento en lo que es el pago de sus planillas salariales, o el crecimiento de sus activos, son ejemplos de tasas de crecimiento absoluto, ya que miden el ritmo de desarrollo de un elemento de la empresa en un periodo determinado. Mientras tanto, las tasas de crecimiento relativo miden la diferencia de crecimiento entre dos competidores, es decir, mide la situación que existe de crecimiento de nuestra empresa con respecto a nuestra competencia. Se diría, por ejemplo, que un competidor tiene una tasa de penetración en el mercado del 10% más elevada que la nuestra, o sea, que está incrementando su participación en el mercado en una velocidad superior al 10% con respecto a nuestro crecimiento. Se trata entonces de una tasa relativa. Cambios en las tasas relativas implican generalmente cambios en lo que es la capacidad de competencia de las empresas. Quedamos entonces claros que todo crecimiento absoluto es el crecimiento que se da dentro de las variables en la empresa, mientras que el crecimiento relativo es el crecimiento comparado con los cambios con respecto a la competencia. Dentro de la estrategia de crecimiento, el conocer cuál será a nivel de largo plazo la estrategia para poder expandirnos es importante. Y esta estrategia tiene que ver con un crecimiento interno o con un crecimiento externo. ¿En qué consiste cada uno de estos conceptos? Bien, podemos decir de que el crecimiento interno tiende a ser el crecimiento de la empresa con respecto a los aumentos en sus ventas, los aumentos en sus utilidades, los aumentos en sus activos, los aumentos en sus inversiones. Mientras que el crecimiento externo tiende a ser el crecimiento que tiene la empresa a partir de la llegada de inversiones externas o de deuda externa. Hay que tener en cuenta que entre ambos tipos de crecimiento existe una enorme relación, ya que una empresa que posee un alto crecimiento interno llama la atención para que pueda obtener capitalistas o entidades que quieran invertir en ella, propiciando así lo que sería un crecimiento externo. En términos contrarios, una empresa que posee un crecimiento bajo, nulo o hacia atrás, no es un buen candidato, no es una buena candidata para poder obtener un crecimiento externo, ya que los capitalistas o las entidades no tendrán la suficiente confianza para poder invertir en dicha empresa. Es importante estos dos términos, ya que cuando nuestra empresa se encuentra en una situación de crecimiento,
debemos nosotros conocer cuál va a ser su estrategia en el mediano y largo plazo para su desarrollo. Es decir, todos sus recursos vendrán de manera interna, capitalizando todas sus utilidades, utilizando toda su capacidad interna para el crecimiento, o podrá ser a partir del crecimiento externo mediante la inyección de recursos de nuevos accionistas o de deuda externa. Con esta presentación estaríamos finalizando lo que es la parte del análisis interno respecto a cómo podemos encontrar las empresas a las cuales podemos hacerle un plan estratégico. Resumiendo, estas empresas pueden ser a partir de la subsistencia, es decir, que están en el mercado tratando de sobrevivir. Segundo, a partir de la búsqueda de utilidades, es decir, empresas que se encuentran generando cierto tipo de utilidad, pero que requieren muchas más ganancias para poder salir a flote dentro del mercado. Y tercera, aquellas empresas que están en proceso de expansión o de crecimiento y que necesitan conocer su estrategia a fin de poder tener una mayor participación en el mercado y con eso poder abarcar nuevos clientes, nuevos productos o diversificarse. Junto con esta presentación tendrán ustedes 2 videos adicionales muy cortos que podrán analizarlos, así como también el quiz respectivo, el cual podrán elaborarlo el día de mañana y enviarlo junto con la tarea que dejamos el día de ayer. Muchas gracias, espero que se encuentren bien y como siempre sigan las recomendaciones, no salgan de casa, lávense las manos, ¿verdad? Vean una buena película y estudien. Hasta luego. Bueno, y a los que están trabajando, lo siento mucho, ¿verdad? Trabajen duro. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Cuídense.